¿Qué tal, amigos nuestros? Muy buenas tardes. Ya estamos instalados aquí cómodamente en este estudio tan confortable y que invita a la reflexión y al análisis para que conjuntamente con mi gran amigo Mario Hernández Sandoval tengamos la plena voluntad de estar con ustedes y desglosar uno de los temas que más controversia han provocado en los últimos días y que es fundamental en la vida institucional y democrática de nuestro país. Hoy vamos a tratar el tema de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma que corría peligro en caso de que Morena no obtuviera la mayoría calificada en las cámaras de diputados y de senadores. En la Cámara de Diputados ya es un hecho, Morena cuenta con la mayoría calificada. En la de senadores hacían falta 3 senadores, pero al parecer ya Morena estableció la conexión verbal con algunos senadores que al parecer van a apoyar a Morena para que tenga la mayoría calificada también en la Cámara Alta. Se hace imperativa la reforma al Poder Judicial, Mario, por muchísimas razones. Y la razón fundamental es de que, comenzando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quien debería de ser quien calificara la actuación buena o mala de los jueces y de los ministros, que es el Consejo de la Judicatura Federal, pues obviamente que hay corrupción porque la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es también la coordinadora general del Consejo de la Judicatura. Entonces, las dos instituciones máximas de aplicación de justicia en nuestro país están en manos de una señora que le ha quedado a deber muchísimo al país. Una señora cuya relación con Enrique Peña Nieto la llevó como ministra primero de la Corte y luego fue impulsada para ser la presidenta, y siempre cercana al poder de los poderosos, sobre todo de los grandes empresarios de este país, para quien siempre ha tenido justicia pronta, expedita y express, si es justicia lo que ella ha aplicado junto con los esbirros ministros que la secundan. Pues Mario, para hacer un análisis somero de esta reforma judicial que se avecina, te agradezco muchísimo que me acompañes este viernes, como la gran mayoría de los viernes que nos reunimos aquí para entregar nuestra visión y nuestra reflexión personal. Estamos instalados, como lo dije antes, aquí cómodamente, un lugar fresco, un lugar agradable donde la literatura de diversa índole nos rodea por todos los lados, Mario. Pues César, esta reforma al poder judicial no ha sido fácil, no fue fácil. Es cierto, ya se consiguió, ya tienen la mayoría calificada prácticamente en la Cámara Alta y en la Baja, pero después del triunfo de Claudia Sheinbaum, obteniendo 6 millones más que López Obrador, y que ya lo había anunciado, que en las elecciones ya lo había anunciado, que una era la desaparición de las plurinominales, que está pendiente, y la otra era la reforma al poder judicial. En ese ínter, personajes de la ultraderecha, gente de Vox, de otros países, metieron su cuchara. Estaban interviniendo en una injerencia directa, o sea, violando la soberanía de México. Incluso este pinche delincuente fiscal
Ricardo Salinas Pliego, él convocó a una reunión donde vino esta que tiene sangre verde o azul o no sé qué color, porque tiene un título de nobleza. Uh-huh. Ella fue una de las invitadas. Esa fue una. Y luego los pseudointelectualoides, ¿no? Aquellos que perdieron, que se nos vendían como escritores de primera línea y no eran más que pinches mediocres, también estuvieron presionando. Hablo de Krause, hablo de Héctor Aguilar Camín, y hablo de la otra académica, ¿cómo se llama la señora del ITAM? Dresser, Denise Dresser, y luego los otros de Latino, que patrocina la familia Madrazo Pintado. Y por si fuera poco, todavía Xóchitl, andando en campaña, fue a Estados Unidos a pedir que hicieran algo para frenar esta, ¿cómo se llama? Esta reforma. Es decir, hubo que saltar obstáculos, incluso diplomáticos, porque el embajador todavía es el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, todavía hace unos días metiendo su cucharota pensando que México es colonia de Estados Unidos, somos, ¿no?, su patio trasero todavía. Entonces, todo eso fue vencido gracias por un lado al apoyo o a la respuesta de personas claves, ¿no? Y hablo del presidente de la República, hablo de Claudia Sheinbaum, que últimamente les dijo, oiga, pues que ustedes allá en Estados Unidos, en cualquier cantidad de estados, eligen a sus jueces, ¿y por qué nosotros no? Pues, ¿qué se creen? O sea, ya se les olvidó que México es un país soberano. Es que Estados Unidos, hablo de las autoridades, no del pueblo, ¿no? Los poderes fácticos y los formales siguen pensando, tienen 300 años de atraso ideológico y siguen operando la diplomacia exterior norteamericana en todo el mundo como si fuéramos colonias. Siguen con su diplomacia de coloniaje. Entonces a Claudia Sheinbaum ya le salió a decir el invento, ¿no? Esto esto es un asunto de los mexicanos. Y creo que fue un triunfo de los mexicanos el no dejarnos amedrentar o doblar las manitas. Yo, y lo pongo así, lo quiero destacar, ¿cuál presidente priista, hablo de Lázaro Cárdenas para acá, cuál de ellos, incluyendo a los dos panuchos que hubo, ¿no? ¿Quién de la ellos, peor época? ¿Quién de ellos se hubiera atrevido a hacer esta reforma? ¿Quién de ellos se hubiera defendido la soberanía de México ante el avasallaje, el coloniaje norteamericano? Todos estaban ahí como suricatos, ¿no? Paraditos, pero con las manos dobladas. Creo que es algo que destacar en esta lucha, ¿no? La posición de protagonistas, de personajes claves en decirle a Estados Unidos, tú tienes tu patria, chinga tu gente, pero aquí no vengas a jodernos. Nosotros somos los dueños de México y este país le corresponde decidir qué destino vamos a tener. Mario, tocaste varios puntos así muy importantes, sí, muy interesantes. Fíjate, la política, la creencia, los tabúes que todavía guarda la autoridad estadounidense y muchos de ellos, esa creencia y ese tabú de que ellos son los dueños del mundo y tienen el derecho de intervenir en donde
les convenga. Habían tenido aquí gatos, habían tenido aquí títeres a los que manipulaban a la medida de su gusto. Ya en el pasado, cuando México todavía estaba débil, recién restañando las heridas de la revolución, Lázaro Cárdenas del Río se dio el lujo en ese entonces de expropiarle el petróleo a las manos extranjeras, americanas e inglesas, dando una lección de civismo y de civilidad de que México es un país libre y soberano. López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y lo advirtió: mexicanos, cuiden lo que hoy les entrego, porque el día de mañana malos mexicanos intentarán vender el patrimonio nacional. Fue premonitorio el hombre, se adelantó por mucho, porque en la época neoliberal no vendieron a sus madres los gobernantes neoliberales, porque ya hubiera sido demasiado escándalo, pero vendieron cuanta empresa pública y cuánto bien tenía la nación, otorgando incluso concesiones para explotación minera, para explotación de los puertos, para explotación como en Caliza, lo que abordamos la semana pasada, de Calica. En fin, han llegado esos malos mexicanos y hoy que llega un patriota al cual yo le reconozco muchísimos méritos y he señalado los errores desde mi punto de vista que he visto que ha cometido, y tiene que cometer errores porque en el fútbol, en el béisbol, en todo deporte, los que lo practican, los que lo juegan, están expuestos a cometer errores. Y López Obrador es un ser humano, no es un dios, y ha cometido errores. Y hay materias como salud y educación que todavía faltó mucho por hacer. Pero en cuanto a la postura viril, fuerte, incluso demostrada en los mismos Estados Unidos cuando fue de visita, dejó claro que México es dueño de su destino, que México es libre y soberano, que México es una república democrática federal. Ahí lo ha dejado claro. Y ojo, porque si Estados Unidos cree que nos puede invadir o que nos puede presionar por muchos lados, en la dinámica actual del mundo, no dudaría Rusia o China en unirse a México para evitar que Estados Unidos vuelva a invadirnos. Ya lo dijo López Obrador, ya nos invadieron 2 veces, ya nos robaron más de la mitad del territorio, pero hoy son tiempos completamente diferentes. Y qué mala injerencia de Ken Salazar, que espero yo que eso nada más nazca de su mentalidad y de sus deseos, y no sea la postura del gobierno de los Estados Unidos. Porque el hecho de ser el embajador de Estados Unidos en México lo obliga a llevar buena vecindad y buenas relaciones con el pueblo de México, viendo en todo momento porque las relaciones, sobre todo diplomáticas, no sufran desdoro ni sufran el mínimo menoscabo de credibilidad en alguna de las partes. Qué mala injerencia del sombrerudo Ken Salazar, que todavía con sombrero tejano a la cabeza cree que es un capataz que puede meterse en la política mexicana. Pero Mario, él sale en unas fotos y en un desayuno con Norma Piña. Obviamente que tiene que tener una cercanía con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien ha fallado con amparos a favor de las empresas y de los negocios de los Estados Unidos en México. Obviamente que él tiene que velar por sus intereses, y aquí es donde los mexicanos ya estamos hasta el copete, ya estamos hasta aquí de los malos mexicanos apátridas y traidores, porque hoy han acudido a Estados Unidos, han acudido a la OEA, que para una chingada sirve la OEA.
una injerencia de la OEA también a favor de los Estados Unidos, en contra de los pueblos americanos. Y hoy han acudido a donde han querido, en aras de que no lleve a cabo la reforma judicial tan necesaria aquí en nuestro país, porque está harto demostrado que hoy la justicia en México está podrida, que hoy la justicia que debería de ser clara, expedita, certera, democrática, es lo que menos tiene. Constantemente falla a favor de los potentados, y ahí está el delincuente financiero, como lo llamaste hace rato acertadamente, de Ricardo Salinas Pliego, enriquecido bárbaramente a consta del sudor, la sangre y el esfuerzo de los trabajadores mexicanos, que no tienen otra fuente de abastecimiento de sus insumos hogareños más que acudiendo a sus tiendas a endeudarse, como en modernas tiendas de raya. Es así como ha servido la Suprema Corte con sus ministros Carrancá, Luis María Aguilar, aparte de colocar a todas sus parentelas, hijos, sobrinos, cuñados, concuños, amantes, novios, novias, en los diferentes puestos, en donde ellos alegan y argumentan que son con base en un atrevimiento del gobierno federal para atentar en contra de la carrera judicial. Dígame usted, querido escucha, querido cibernauta, si la hija de Luis María Aguilar Morales, dentista y actualmente desempeñando el puesto de actuaria de un juzgado de distrito, cumple con la carrera judicial. Y así muchísimos familiares de los ministros y de los jueces están incrustados de dedazo en los puestos claves de la administración de justicia. Pero además, hasta la gente más común de nuestro pueblo sabe que si sufre un atentado, si sufre de un robo a casa habitación, si sufre de un aparatoso choque en donde no tenga la culpa el conductor, pero choca contra alguno de los poderosos, se da y se lleva a cabo el dicho de mi abuela alvaradeña: el que pelea con un rico es como el que muerde una barreta. Ni cosquillas le hace, porque aquel puede llegar y comprar al juez, comprar al ministerio público, comprar al ministro, comprar al magistrado. Hoy la justicia, así como se le representa a una dama hermosa, con una venda en los ojos y una balanza, qué acertado está el que creó esta imagen, porque la balanza es ahí en donde verdaderamente está la justicia. El que le ponga más pesos al platillo es el que lo obtiene, Mario. ¿Cuántos inocentes o presuntos inocentes están purgando y compurgando penas por meses y años en las mazmorras de los cerezos y cárceles en los estados? ¿Por qué? Porque la justicia les ha hecho dormir el sueño de los injustos. Hoy no se queja usted porque es común que el primero que llega a su casa le dice: no tiene para la gasolina, jefe, para movernos e investigar. Llegan pidiendo dádivas. Ya está el pueblo harto de estos excesos y de esta corrupción existente desde lo más bajo hasta lo más alto del Poder Judicial. Pero una cosa, se encerraron en sus castillos mágicos, gozando de todos los privilegios habidos y por haber, que hoy, Mario, el pueblo los está dejando solos. Solo los familiares y los que se han cobijado bajo el manto de impunidad de magistrados, jueces, ministros, actuarios y demás, son los que los han acompañado en su protesta y en su huelga. Pero basta y sobra con ver aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, al menos aquí en nuestra ciudad capital, ahí están haciendo su huelga
en la Obregón y la Independencia, y ahí en la iglesia San Martín de Porres. Nadie se les acerca a condolerse de ellos, porque vivieron en una burbuja completamente alejados del pueblo, del populacho. Porque han sido nuestros verdugos, han sido los asesinos de la justicia, de la democracia y del Estado de Derecho. Así como pasarse por el arco del triunfo, por no decir por dónde se lo han pasado, el respeto a los derechos humanos. No, si de hace años, desde que yo llegué acá, hace 52 años que llegué a esta noble tierra, ya era un miedo pensar en tener algún problemita con la Policía Judicial Federal de aquel entonces. ¿Sí? Protectora de boliteros, falluqueros y negocios al margen de la ley. Piratas de discos Y demás. Y desde entonces existe un repudio de hace más de 50 años a todo lo que signifique el andamiaje de justicia. Hoy en los tribunales superiores de justicia de los estados, Mario, existen miles de expedientes que jamás van a desahogar porque duermen el tortuguismo eterno y muchos de ellos ya ni se acuerdan de que existe una causa penal para desahogar. Hoy el pueblo de México está ya harto y urge esa reforma judicial, esa reforma que vaya a democratizar a el sistema judicial y que le permita a todos los mexicanos por igual disfrutar de una justicia pronta, expedita y legal sin que haya moches o haya corrupción de por medio. El decir que la elección de los jueces y del aparato de justicia vaya a dar oportunidad a que el narco designe. Óigame usted, Ken Salazar, en Estados Unidos, en 42 estados de la Unión Americana, eligen a sus jueces. Eso da la impresión de que su aseveración ha de ser cierta en su país, donde usted tiene ese temor de que suceda en el nuestro, de que en Estados Unidos incluso hasta el sheriff de un poblado es electo por votación de la comunidad, del poblado. Y aquí en México, ¿por qué no? Si el artículo 39 constitucional, hartamente repetido por Noroña, lo dice, todo aparato de gobierno dimana del pueblo, y el pueblo tiene el sagrado derecho de continuar siendo gobernado por ese sistema o cambiarlo en el momento que decida, incluso llegar a la rebelión, a una rebelión pacífica que ha estado en boga desde que llegó López Obrador al poder. Hoy, Mario, los que tienen miedo de que haya una reforma judicial clara, transparente, democrática, nacional, son los grandes potentados, porque ya tendrán que ser sometidos al escrutinio de el pago de impuestos, sobre todo, que son miles de millones de pesos, sobre todo ese señor Ricardo Salinas Pliego, que debe más de 60,000 millones de pesos. Y no se los debe Andrés Manuel, ni se los debe a la reforma judicial, los debe al pueblo de México, no los debe a todos. Usurero, ruin, un rufián de cuello blanco, además de clasista y racista. Todos ellos que se han burlado de la justicia hace muchísimos años tendrán que ser sometidos al escrutinio de la misma y ser tasados con el mismo rasero que el más humilde de los ciudadanos de este país. A eso le tienen miedo, Mario, a que se caiga el arbolito donde dormía el pavo real y que ahora duerman en el suelo como cualquier animal. Desgraciadamente, Mario, todavía hay mexicanos que les dan su apoyo. Digo,
entre mí, si usted está de acuerdo en que una ministra, presidenta de la Corte, gane más de 500,000 pesos mensuales, que tenga millones de pesos para vestuario, que tenga cientos de miles de pesos para atenderse con seguros médicos en los mejores hospitales, y usted seguir haciendo cola en el seguro o en el ISSSTE, esperando una cita a veces hasta 3 o 4 meses, que tenga otros cientos de miles de pesos para reparación y mantenimiento de sus casas, que tenga guaruras, que tenga servicio de celular indiscriminado de alta gama para ella y para sus familiares. Y así nos pudiéramos ir. Y si usted está de acuerdo y apoya esta situación, créame, mis respetos para usted por su postura. Ese es un principio elemental de una sana convivencia. Pero no sé realmente si estos privilegios deben ser apoyados y sobre todo seguirlos manteniendo en una casta divina en que se convirtió el sistema judicial federal, así como la judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, Mario, aquí en Chetumal he escuchado, he ido atrás de algún carro ahí en la Morelos y desde la ventanilla del carro les gritan: huevones a trabajar. El repudio del pueblo, que ese repudio es un odio, un coraje, una ira, una impotencia que hemos tenido de hace muchísimos años en contra de la policía, a la cual, en lugar de protegernos, en lugar de estar presta, puesta y dispuesta a entregarnos buenas cuentas en la seguridad, nos da un temor inaudito caer en manos de estos señores. Además de que muchos de ellos en sus mazmorras practican todavía el trato inhumano de la tortura, de fabricar expedientes, de construir culpables. Entonces, yo no sé qué esperamos para despertar. Y qué bueno que vienen estas reformas y esta reforma judicial, en la cual yo estoy completamente de acuerdo en que se lleve a cabo. Que decir que el pueblo no está capacitado, oiga usted, pues esa es una mentada de madre para toda la inteligencia del pueblo de México. 36 millones de votantes, ¿no? A los que nos llamaron chairos, a los que nos llamaron izquierchangos, a los que nos llamaron nacos, a los que nos llamaron muertos de hambre, ¿sí? Hoy se quieren acercar a pedirnos nuestro apoyo, Mario. O sea, 36 millones de votos de los que votaron y los que faltaron por votar, que pudo haber sido 40 millones de mexicanos, que es la clase que puede depositar un voto de la gente adulta, Mario. Creo que no estamos equivocados. Creo que ya queremos que haya una hasta aquí. Y ahí vienen las reformas, Mario. Esa reforma electoral va a estar fantástica para borrar de un plumazo los 200 plurinominales, que la mayoría son una bola de vividores, y traer de nuevo a la escena pública, a mantenerlos, a delincuentes como al canalla que 6 años anduvo guardado en Estados Unidos sin pararse en México, argumentando él que era un perseguido político de Andrés Manuel y que hoy el PAN lo vuelve a traer vía senador plurinominal para que estorbe nada más. Hoy traer de nuevo a un pederasta corrupto que tiene dinero en Andorra como Manlio Fabio Beltrones. Y poco faltó para que el cabeza de vaca, ¿no? El exgobernador de Tamaulipas, cabeza de buey, regresara también con fuero.
Fíjate nada más. Yo creo que ahí haría falta una reforma también para que se termine el fuero y el que se le compruebe que es un delincuente, aún sea senador, aún sea gobernador, aún sea presidente municipal, aún sea diputado local, federal, sea conducido a una mazmorra, que es donde verdaderamente deben de estar. Delincuentes de cuello blanco. Y hay a quienes por necesidad van a una farmacia a pedir una receta y cuando tienen la medicina salen corriendo para llevarla a un enfermo, muchas veces en estado terminal, porque no hay dinero para pagar una medicina. Y les aplican la ley y los refunden para pagar por una pena que muchas veces se comete por la necesidad tan grande. Mario, adelante. Bueno, hablaba de las presiones internacionales. Quiero agregar dos entidades. Canadá, junto con Estados Unidos de Norteamérica y México, firmaron un tratado hace algunos años, conocido como el TEMEC. Pues el presidente de Canadá, Trudeau, también estuvo presionando para que no se realizara esta reforma judicial. Presidente, amenazando con que iba a afectar la economía, que se iba a bajar el dólar, o sea, con ¿cómo se dice? Espantando al pueblo con el petate del muerto. Con el petate del difunto. Luego, por si fuera poco, y escuche usted bien, porque en una de las exposiciones mañaneras de Andrés Manuel López Obrador ya propuso crear una nueva OEA, porque esta OEA que tenemos está al servicio de los intereses de Estados Unidos y enemigo de la democracia. Bueno, pues lo mismo ocurrió en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, que mire usted, no es casual que la sede de la ONU esté en Estados Unidos de Norteamérica. Y de ahí salió una alta funcionaria, que es la relatora de las Naciones Unidas, también a presionar, a meter su cuchara donde nadie la ha invitado para hablar en contra de la reforma agraria, de la reforma judicial. O sea, cualquier patán y que no tiene ni la autoridad moral ni ética para hablar o para intentar opinar de lo que hace un país. Nos guste o no nos guste el presidente de Argentina o de X país, bueno, pues eso fue el presidente que eligieron los argentinos y punto, ¿no? No, hasta ahí. Respecto a cómo funcionan, a la vida que se dan en el Poder Judicial, voy a recurrir a cómo eran tratados los negros en Estados Unidos hasta hace pocos años. La comunidad de color en Estados Unidos no tenían acceso a las universidades. Fíjense nada más, a una universidad, y en la vida real el transporte urbano tenía la parte final de los asientos, ahí debían ir amontonados toda la gente de color que se subía. Y si alguien se atrevía a sentarse en uno de los primeros asientos, lo bajaban y lo encarcelaban. Esto que ocurrió en un país que fue fundado matando a millones y millones y millones de indígenas, ¿no? Y no de una etnia, de muchas etnias,
les pagaban a los soldados, a los militares, por cada cabellera que le quitaran a una indígena. Bueno, esas masacres eran dirigidas a niños, a niñas, a ancianos, ancianas, mujeres embarazadas. Era parejo, era un exterminio absoluto. Incluso hubo un general norteamericano que dijo, tenemos que ser un poco inteligentes. ¿De qué se alimentan todas estas etnias? Pues de los búfalos. Pues salieron en los militares en campaña a matar a millones y millones de bisontes. Y entonces esta nación nacida del exterminio étnico, ¿con qué autoridad viene a hablar o intenta intervenir en la conducción de un país, cualquiera que sea? Es el menos indicado. Es un país que fundó, que creó sus colonias a base de exterminio. ¿Y cómo ahora quieren meterse? Bueno, regresando a los negros, a los hombres y mujeres de color oscuro que los mandaban atrás al autobús, era exactamente lo que está haciendo el Poder Judicial en México. ¿Tienes dinero? ¿Tienes para darme coima? ¿Tienes para dar el cochupo? ¿Tienes para comprar mi voluntad? Tienes que tener mucho dinero y te doy la justicia. Obviamente, en un país como México, con más de 60 millones de pobres, pues ¿cuándo íbamos a tener el acceso a la justicia? Entonces, esa justicia, así como los negros en Estados Unidos los mandaban a amontonarse al final del transporte público, bueno, aquí en México esta Suprema Corte de Justicia opera de la misma manera. Todos los magnates que tienen dinero, toda la oligarquía, para ellos, si se trata de denuncias, pues nada más no proceden, ahí meten el famoso la carpeta, la meten allá abajo al final. El carpetazo. ¿No? Y para los inocentes, eso sí, mételes 30, 40 años de cárcel. Eso es por un lado. Y por otro lado, es anacrónico, es algo fuera de lugar, que en un país, en una república representativa, democrática y popular, al presidente, que es el titular del Poder Ejecutivo, lo elija el pueblo. Al Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara Alta, la de senadores y la de diputados, la elige la voluntad popular, el voto ciudadano. Y entonces, ¿qué hijos de la chingada? ¿De qué derechos gozan los del Poder Judicial para que ellos no los elija el pueblo? Ellos se nombren. No, ellos solitos se nombran, ellos entre familiares, o sea, y al pueblo. Entonces, yo estoy de acuerdo en esta reforma que era necesaria desde hace muchos años, pero no lo hacían porque estaban gobiernos al servicio del neoliberalismo. Bueno, ya no estamos en el régimen neoliberal. Hoy tenemos un régimen humanista, un régimen de y para los pobres. Entonces, estos tipos están fuera de lugar. Hay que sustituir a los integrantes, o hay que convertir al poder judicial federal en un poder compuesto por el pueblo
al servicio del pueblo, de la democracia y de la verdad. Mira, la sangre azul mexicana, que la componen muchos de esos fanáticos guadalupanos, yunquistas, esa clase de sangre azul que nos desprecia a los que tenemos un color diferente al color blanco anglosajón, que se creen anglosajones y que muchos de ellos o la gran mayoría son producto del mestizaje mexicano, pero que el dinero los ha hecho sentirse príncipes azules y princesas privilegiadas. Esa gente, Mario, es la que hoy ve amenazados sus privilegios. Esa gente es la que quiere tener, desearía un emperador en México. Quisiera que viniera un rey y que nombre condes, que nombre... Pues que manden, que le ordenen que resucite Maximiliano de Austria. Que dé títulos de nobleza y que acostumbren sus fiestas en la corte. Esa gente es la que está en contra de la reforma judicial. Odian a Andrés Manuel, lo llaman populacho y populachero, porque el hombre, hay miles de videos a lo largo de su gestión presidencial en donde baja de su camioneta, de su vehículo, en las giras y se abraza con la gente, con el pueblo, donde comen una fonda de paso o de mercado, en donde constantemente ha tenido el acercamiento de lo que él ha privilegiado, primero los pobres, porque tuvieron gerentes y tuvieron sirvientes la clase pudiente y oligárquica de este país en los presidentes de la República anteriores. Gente que desprecia a los más humildes de este país y que solo los van a ver, ¿sí? Los van a ver cuando necesitan y requieren votos, haciendo válido el dicho de que al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Y tan ingratas son algunas que nunca lo van a ver. Aquellos candidatos que llegaban y el pueblo ciego no se daba cuenta del alcance mental de estos mentecatos. Les prometo hacer el puente. No tenemos río, lo hacemos también. Aquellos que llegaban a las comunidades indígenas y que véanme, aquí estoy con ustedes, lograban con esa habilidad verbal lingüística demagógica convencerlos y arrancarles el voto, porque aquella clase indígena, aquella clase rural se sentía maravillada de que el señor candidato llegue a verlos, a visitarlos, y que al regresar a sus camionetas hicieran realidad lo de aquel candidato a la gubernatura de Guanajuato. Se lavó las manos con alcohol y le dijo a sus allegados que me vean estos indios hoy, porque no me vuelven a ver jamás en su chingada vida por aquí. Ya queremos el pueblo de México que eso se acabe. Queremos tener autoridades, presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, que sean gente del pueblo, que sean gente humilde, que no quiere decir humilde, pobre, quiere decir gente sencilla, gente humana, gente cercana y que nos vea como conciudadanos, que no me vea como hermano, es mucho pedir, pero que me vea como ciudadano que tiene todos los derechos y las consideraciones, pero además que me traten como quieren que los tratemos a ellos, ¿no? Mira, mencionaste los paros que están haciendo ahorita aquí en dos sitios. En 45 años que llevo viviendo en Chetumal, nunca he visto
que uno de esos funcionarios o los anteriores saliera a la calle a pie, caminando en la Héroes, saludando a la gente. Le tienen, para ellos el pueblo significa algo despreciable, porque ellos se sienten se sienten dioses, se comportan como deidades, quieren que uno les rinda pleitesía como si fueran santos. Fíjate que incluso no vamos lejos, los salarios que tienen están violando el espíritu juarista, que ningún funcionario tiene que vivir o tener un salario tan alto, el suficiente para vivir en la medianía. Pues aquí la mayoría de funcionarios o que ocupen un cargo de representación proporcional se dan la vida que no se da un diputado en Dinamarca o en Austria o en Suecia. Y aquí, con 50 millones de pobres, en Carrillo Puerto, tenemos una presidenta municipal que se transporta en un vehículo que cuesta un dineral, y eso no le importa. Yo me despido con algo que acaba de ocurrir, y voy a dar la nota, el hecho, sin ninguna opinión, se la dejo a usted para que a ver si puede digerirla, ¿no? Porque lo que le voy a decir, ni echándolo a la licuadora se puede tomar. La legislatura actual, 17, la 17ª legislatura, conociendo todos los antecedentes nefastos que tiene el fiscal general del estado de Quintana Roo, le acaban de extender los años en funciones. ¿A cuánto? ¿A 17? A 13 años. A 13 años. Imagínese, yo le digo, no lo voy a criticar, no quiero influir en usted, juzgue, analice lo que hizo este fiscal en Chiapas, lo que le hizo al gobernador, que en paz descanse, Barbosa, en Puebla, y lo que ha hecho aquí, a ver si merece que se le extiendan tantos años. Pues Mario, de veras tanta fe y tanta esperanza que despertó el que el pueblo de Quintana Roo eligiera a una mayoría morena en el Congreso del Estado. Pero han tenido algunos fallos que están por completo alejados de la voluntad popular. Primeramente, hasta ahorita la fallida construcción de una cafetería de lujo al interior del recinto parlamentario del Boulevard Bahía, trastocando la historia de nuestro pueblo, porque fue arrancada de su pedestal la estatua de don Andrés Quintana Roo, en cuyo honor tenemos el nombre de nuestro estado. Y reformando la arquitectura básica, propiedad del estado de Quintana Roo, modificándola a su antojo para que tuvieran una cafetería confortable, una cafetería de lujo para ellos, ¿sí? Y ahora una más, extienden el mandato como fiscal general del estado, que había sido reformado hace poco a 9 años, de 6 a 9 años, ahora a 13 años. Pero lo que es de comentarios generales que hace la misma gente quintanarroense, chetumaleños que están
como empleados administrativos. Traen a un funcionario de fuera, en este caso de Chiapas, y a los principales mandos los traen como golondrinas por el tiempo que dure el fiscal en turno. Y digo como golondrinas porque una golondrina no hace verano. Y que ni siquiera, este fiscal ni siquiera cumplía con los años de residencia. Entonces, para ocupar ese cargo. Yo les dejo el comentario también con el análisis de que muchos funcionarios de la fiscalía llegan a ocupar puestos en donde muchos chetumaleños y quintanarroenses están capacitados para desempeñarlos, pero los relegan a funciones segundonas o de tercera o cuarta categoría. Hay funcionarios capaces, hay gente estudiada, hay máster y doctorados en nuestros abogados, hijos de quintanarroenses egresados de la Universidad de Quintana Roo, pero no son tomados en cuenta porque esos puestos, para que vea usted que no existe ninguna carrera judicial, son designados de dedazo. Ahí les dejamos el comentario. No podemos dejarlo de lado porque es algo que atañe a la vida pública de nuestro querido estado de Quintana Roo. Un dato más, fíjese, qué bueno que tú lo señalaste. Esta ampliación en el mandato como fiscal fue aprobada por una mayoría morenista. Con esta aprobación de alguien muy cuestionado, que no tenía por qué ser fiscal, puesto que ni siquiera vivió un año antes de tomar el cargo y que tiene, repito, antecedentes vergonzosos en Puebla. Claro, ha sido diputado del Verde. Bueno, con esta aprobación, esta alianza morenista, que tiene la mayoría acá, nos demostraron que no son de la 4T, que están en contra de las políticas de López Obrador, que no están viendo por el bienestar de sus representados, sino por sus propios intereses. Bueno, pues yo les agradezco mucho, la verdad, el favor de su atención. Gracias, amigos nuestros que nos acompañaron en la transmisión, y agradecerles de todo corazón. Me informa Mario con esa alegría que le da también saber de que somos un medio informativo que pues se sostiene por medio de las donaciones que algunos amigos nos hacen llegar, que algunos amigos nos traen, que por cierto son muy pocos, pero que aquí estamos constantemente interactuando con ustedes. Pero esta alegría que nos da es porque últimamente los programas que hemos hecho están entre 1,800, como esta ocasión última. Algunos pasan de 2,000. 2,600 tuvimos visitas que nos han estado viendo y haciendo los comentarios pertinentes. Recuerde usted que estamos abiertos a la crítica también. Lo que ustedes nos digan, muchos de esos comentarios nos pueden servir para corregir el rumbo o para tratar de ser mejores cada semana que tenemos la dicha y la fortuna de comunicarnos con ustedes. Gracias, muy buen provecho, muy buenas tardes y excelente fin de semana. Hemos invitado, incluso yo personalmente fui a su negocio de invitar al secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Germán Vidal González. Ya le regaló el huesito al hijo. Bueno, lo invité al programa. Primero me dijo que sí y después no. Y he invitado a muchas personas y me dicen que sí, pero después ponen de pretexto que pasó un autobús y chocó ¿cómo se llama? Se atoró el cable del internet y que no hay internet, ¿no?
Entonces, de parte de Panóptico, siguen abiertas las puertas para quien quiera venir al programa de la condición social, de la corriente política, que sea, así sean de la ultraderecha que están ahí en el PAN, ¿no? Gracias aquí a la ignorancia, aquí tenemos libritos para rebatirlos y decirles lo que son. Gracias, César.